Hermano, buenas tardes. ¿Ustedes están bien? Amén, qué bueno. Vamos a estudiar un poco un tema que siempre genera inquietud y preocupación entre algunos sectores de nuestra iglesia. Y como no tenemos mucho tiempo, yo solamente voy a usar la Biblia. Probablemente usted ha oído alguna cita de Elena White, alguna declaración por allí que pareciera decir algo distinto a lo que vamos a presentar esta tarde. Pero la creencia fundamental número 1 de la Iglesia Adventista del Séptimo Día dice que nuestra única regla de fe y conducta es la palabra. Por lo tanto, si la palabra es clara, el resto del trabajo es tratar de que lo que Elena de White dijo esté en armonía con la palabra y no por encima de la palabra. Así que yo quisiera que ustedes me den la oportunidad de que abordemos este tema única y exclusivamente a la luz de la Biblia, y luego al final vamos a dejar un espacio para responder alguna pregunta, alguna duda que usted pueda tener, y en esa sección sí vamos a permitir que la luz menor, los escritos de Elena de White, entren y formen parte de la discusión de nuestro tema. Quisiera invitarte a abrir tu Biblia en el libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y quiero que prestemos atención a lo que dice el versículo número 3 de Romanos 8. Romanos capítulo 3, versículo 8. Pablo dice, lo que era imposible ¿para quién? ¿Para quién, hermanos? Para la ley, por cuanto era débil. ¿Por qué? Por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de pecado, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Es un texto que a algunos adventistas nos choca. Pero yo creo que Pablo es muy claro. Dice Pablo que lo que era imposible, ¿para quién, hermanos? Para la ley. Hay algo que la ley no puede hacer. Hay algo para cual la ley no está capacitada. Hay algo para cual la ley no tiene poder. La palabra imposible, adunato, significa que no tiene poder. ¿Qué es eso que hace que la ley parezca débil? Porque el concepto de nosotros es que, bueno, decimos la ley es santa, la ley es perfecta, la ley es buena. Si la ley es santa, justa, buena, perfecta, ¿cómo es posible que Pablo diga que hay algo que la ley no puede hacer? Hay algo que la perfección no puede darnos. Hay algo que la obediencia no te puede otorgar. Pablo presenta es una imposibilidad para la ley. Y como la ley no podía hacer eso, Pablo dice, Dios envió a Cristo. Y en el versículo 4 dice que era lo que la ley no podía hacer. Dice Pablo, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Es decir, vamos a entrar en materia de esa que a ustedes no les gusta. Aquí estoy yo y aquí está la ley. El concepto de nosotros es, si yo llego hasta donde está la ley y logro poner mi vida en armonía con la ley, entonces yo soy hecho una persona justa o pecadora. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Justa. Soy una persona obediente. Y razono como soy una persona justa y obediente y estoy en armonía con la ley, entonces esa obediencia me da derecho a tener la justicia que la ley demanda de mí. Pero Pablo dice, no Vladimir, Pablo dice
que cuando la ley se junta con la carne, entonces la ley está tratando un imposible. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, la debilidad no es de la ley. La ley tiene una imposibilidad, pero la debilidad viene por la carne. Cuando la ley y la carne se juntan, Pablo dice, ahí lo que encontramos es imposibilidad y debilidad. No hay manera en la que el ser humano pueda alcanzar la justicia de la ley. No hay forma. No hay manera. Por eso le había dicho en Romanos 3, versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, es decir, sin la ley se ha manifestado la justicia de Dios. La función de la ley no es impartir justicia. Cuando yo le quiero dar a la ley esa función, yo estoy diciéndole a la ley, haz algo que la ley me dice, no me lo pidas porque no puedo. Es imposible para mí impartir justicia. No importa que tú cumplas la ley al pie de la letra. La ley no te da justicia porque la ley tiene una imposibilidad. La función de la ley no es dar justicia. Pablo le ha dicho claramente que la función de la ley es darnos a nosotros el conocimiento del pecado. Pero ahora viene el problema. La ley no puede darme justicia, pero la demanda. Me la pide, me la exige. El problema viene cuando yo quiero cumplir las demandas de la ley haciendo yo lo que la ley me pide que haga. Pero Pablo dice, no hay manera. ¿Cómo podía Dios resolver el problema que había entre un ser humano que quiere estar en obediencia con la ley, que quiere conseguir la justicia de la ley, pero que no puede porque, uno, la ley no puede dársela, y número dos, él es débil por la carne? Pablo dice que la única solución que Dios encontró a ese problema, la única fue enviar a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Qué hizo Dios, hermanos? Enviar a su Hijo en semejanza de carne de pecado. La gente que batalla e insiste en atribuirle a la conducta, a la obediencia, justicia, insiste en que Pablo está diciendo algo que hace que Cristo sea el ejemplo que yo debo seguir. Entonces ellos dicen, cuando la Biblia dice que Dios mandó a Cristo en semejanza de carne de pecado, eso indica que Cristo vino a la tierra con la misma naturaleza que yo tengo. Por lo tanto, si Cristo logró alcanzar la justicia de la ley por medio de la obediencia en la carne que yo tengo, eso indica que yo también puedo alcanzar la justicia de la ley por medio de la obediencia en mi propia carne. La lógica es bonita. La lógica es la que hemos estado viviendo por los últimos 200 años. La lógica es lo que a ti te han enseñado, es lo que a mí me enseñaron, pero no es lo que Pablo dice. No es lo que Pablo dice. Pero el adventismo depende mucho de así crecí. Eso fue lo que me enseñaron. Y estos hitos antiguos tenemos que mantenerlo. ¿Quién le dijo a usted que la iglesia tiene que mantener y perpetuar el error? ¿Quién dijo eso? El hecho de que usted con sinceridad haya abrazado un error, lo haya enseñado, lo haya compartido, lo haya predicado, eso no lo hace verdad. Eso no lo hace verdad. Y Pablo establece claramente que para Dios resolver el problema que había entre la ley y yo, la solución de Dios no fue pedirme a mí obediencia perfecta a la ley. La solución de Dios fue enviar a Cristo. Y entonces Pablo dice, lo envió en carne de pecado, dice el texto. Yo quiero que ustedes lean Romanos 8:3 y lo lean ustedes mismos, para que no se lleven de lo que ustedes siempre han oído.
Romanos 8:3. ¿Cristo vino en carne de pecado? ¿Cristo vino en carne de pecado? ¿Cristo vino cómo? En semejanza de carne de pecado. Dice Salomón que el autor inspirado siempre presta atención al tipo de palabra que utiliza. Preste atención a lo que yo le estoy diciendo, hermanos. El autor bíblico escoge bien la palabra que utiliza. Los arrianos, siglo III de la era cristiana, Jaime White, un héroe entre nosotros, Urias Smith, otro héroe entre nosotros, José Bates, otro héroe entre nosotros, enseñaban el concepto arriano, primero que Cristo era un ser engendrado, que de hecho se ha puesto de moda últimamente con uno de los grandes predicadores que están en las redes del adventismo, que Cristo es engendrado y que Cristo sale del Padre, una herejía completa. De paso, solamente esos adventistas y la teología católica oficial enseña que Cristo ha sido engendrado. Por eso la doctrina de la Trinidad, desde la perspectiva adventista, de la perspectiva católica, es muy distinta. El adventista no cree que en algún momento hubo una eterna generación del Hijo, como enseñan los teólogos católicos, y como enseñaban los arrianos en el siglo III, y como enseñaron Jaime White, Urias Smith, José Bates y algunos predicadores del siglo XXI. Que ante no tener evidencia en la Biblia de su teoría, el mayor argumento que tienen es: hermanos, miren a los pioneros. Esto era lo que enseñaban los pioneros, pero era una enseñanza falsa, no importa que le enseñaran los pioneros. Hubo un momento en la vida de Ellen G. White donde el pastor, que era muy amigo de ella, que ella tenía un cuadro en su habitación, que yo siempre... No era Daniels, estuvo con ella en Australia. El que escribió La Cruz y su Sombra, no era Lovejoy. Se me va el nombre, lo voy a recordar en un momento. Él comenzó a decir a los adventistas: no coman cerdo. Levítico 11 prohíbe comer cerdo. Eso es pecado, no hagan eso. Y Ellen G. White le dijo: venga acá, déjese de estar trayendo ese mensaje divisionista en la iglesia y no ande predicando eso. Porque Ellen G. White no sabía que comer cerdo estaba prohibido. Porque el profeta no es omnisapiente. Nosotros queremos atribuirle al profeta una característica de Dios. El profeta no es omnisapiente. Ellen G. White no lo sabía todo. El mismo Daniel recibía una visión y él decía: yo no entiendo lo que estoy viendo, explíquenmelo. Porque el profeta no lo entiende todo. Entonces, hay un momento en el que nuestros pioneros no lo entendían todo. Eran arrianos, comían cerdo, no creían en la organización, no guardaban el sábado de la perspectiva correcta. Su concepto del santuario era equivocado y también su concepto de la naturaleza de Cristo era equivocado. Porque al creer que Cristo era un ser engendrado, entonces decían: si es un ser engendrado, es exactamente como yo. Pero Pablo dice: cuidado. Cristo no era un hombre que vino en carne de pecado. El texto dice que vino ¿en qué, hermanos? En semejanza de carne de pecado. Veamos algunos textos para que ustedes vean, porque curiosamente yo le voy a insistir mucho en esto. Yo debí haberme leído por lo menos 70 o 80 comentarios sobre Romanos 8:3, comentarios adventistas, evangélicos y católicos. Los únicos comentaristas, John Fitzmayer, Hugo Bani, John Sobrino, los tres eminencias de la erudición católica, los tres sostienen que la declaración de Pablo en Romanos 8:3 es que Cristo vino en carne pecaminosa como la tuya y la mía. Pero no hay un grupo más anticatólico que los especialistas en la teología de la última generación en el adventismo.
pero no se dan cuenta que su exposición no es más que trayendo doctrina católica a un púlpito adventista, a una enseñanza adventista. Usted puede revisar a todos los demás y todos entienden el texto de una manera correcta. Gracias. Porque prestan atención al detalle, semejanza. Y ahora miren esto. Vamos a ver cómo Pablo usa la palabra en el mismo libro de Romanos. Vayamos al capítulo 1. Romanos capítulo 1. ¿Lo tenemos? Versículo 23. Romanos 1, 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por homoioma, dice el texto griego. ¿Cómo dice tu Biblia? En semejanza de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Yo hago una pregunta. ¿Está Pablo diciendo que la gloria de Dios es exactamente igual a un objeto que se utiliza para sustituirla de manera idolátrica? Pablo dice que es como. Es una semejanza. Porque ¿cómo tú vas a decir que un reptil al que el egipcio adora como Dios es Dios? Pablo dice, no. Esas son semejanzas. Son cosas que pretenden ser Dios, pero distan muchísimo de no serlo. Por eso usa la palabra semejante. Vaya conmigo al capítulo 6 de Romanos. Romanos capítulo 6. Si fuimos plantados juntamente con Él. Romanos 6, 5. Romanos 6, 5. ¿Lo tenemos? Si fuimos juntamente plantados con Él, ¿cómo dice el texto? Y te hago una pregunta. Cuando Pablo está hablando del bautismo, la sepultura que nosotros hacemos con el bautismo, y está comparando el bautismo con la muerte de Cristo, y te hago una pregunta. ¿El bautismo es igual a una crucifixión? ¿El bautismo es igual a una crucifixión? Entonces Pablo viene y dice, no. Cuidadito que algún adventista se le mete el agua a la cabeza y salga diciendo que cuando uno se bautiza es como igualito a cuando estaban crucificando a Cristo. Le dice Pablo, no es igual. Pero me sirve como un objeto que yo puedo comparar. Es evidente entonces que cuando Pablo utiliza la palabra semejanza en Romanos, nunca tiene en mente decir que semejante es igual a. Si Pablo hubiera querido decir, y Cristo vino a la tierra en carne de pecado, hubiera dicho, y Cristo vino a la tierra con igual naturaleza que tenemos nosotros, pero él no dice igual, dice semejante. Pero miren otro texto, donde Pablo expresa su maestría al abordar el tema de la humanidad de Cristo. Filipenses capítulo 2, un pasaje muy conocido por todos ustedes. Filipenses 2, 6 en adelante. ¿Tenemos Filipenses 2? Filipenses 2. Él, siendo en forma de Dios, no estimó en ser semejante a Dios. Así dice el texto, semejante a Dios. ¿Cristo es semejante a Dios? ¿Cristo es semejante a Dios? ¿Cristo es qué? ¿Cristo es qué? Cristo es igual a Dios. Igual. Versículo 7. Pero ese que era igual a Dios, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo igual a los hombres. ¿Se hizo igual? Pablo entonces es muy claro. Cristo es igual a Dios, pero es semejante ¿a quién? A nosotros. Y yo vuelvo y pregunto, si Pablo quería decir que Cristo y yo tenemos la misma naturaleza, las mismas inclinaciones, las mismas pasiones, los mismos sentimientos, ¿por qué Pablo no dijo que Cristo era igual a mí?
¿por qué no tiene problema en decir, es igual a Dios, pero es semejante a ti? ¿Captan la diferencia, hermanos? ¿Captan la diferencia? Es que yo leí una cita de Elena de White. Eso no importa. Eso no importa. Eso no importa. Porque Pablo está siendo muy claro en la manera en la que utiliza su argumentación. Cristo es semejante, no igual. Pero miren otro texto, donde Pablo otra vez sigue hilando fino para evitar caer en esa herejía que iguala a Cristo a nosotros. Vaya conmigo al libro de Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. No tenemos un sumo sacerdote, estoy leyendo en el versículo 15 en adelante, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, y agrega algo más al final. Ok. Porque nosotros decimos que Cristo fue tentado en todo. Y es una locura suponer, dicen, que yo tengo que resistir la tentación a una mujer, pero Cristo no. Y Pablo dice que Cristo fue tentado en todo. Si Cristo fue tentado en todo, Cristo tiene que experimentar la misma tentación que experimento yo. Miren lo falaz que es ese argumento. Aquí veo a Domilco. Tú tienes 2 hijos, ¿verdad, Domilco? 2, Dinora, 2. Una pregunta. ¿Sus hijos tienen el mismo comportamiento? Diferente. Y aquí entre nosotros, Domilco, ¿tú no sientes que uno a veces está inclinado a algo más malo que otro y el otro está inclinado a otra cosa a la que el otro no le gusta? ¿Usted ha notado eso en sus hijos? Yo suelo ser así muy freco, pero es una estupidez pensar que todos pecamos igual y que todos tenemos la misma tentación. Eso no es cierto. Tú tienes una tentación y yo tengo otra. Satanás no a todos nos viene con la misma serie de engaños. Satanás te analiza, Satanás te examina y se da cuenta, a este lo que le gusta es el alcohol y lo tienta con el alcohol. Pero a mí no me tienta con el alcohol porque él sabe que el alcohol para mí ni existe. Ni en mi mente, ni en mi boca, ni en mis pensamientos. O sea, no existe el alcohol para mí. Nunca me va a tentar con alcohol. Pero a ti sí. Porque tú lo probaste, porque tú lo conociste, porque tú lo viviste, porque tú tuviste una lucha. Él es consciente de eso y te va a atacar, te va a tentar por lo que él considera que es tu mayor vulnerabilidad. Pero no todos tenemos la misma tentación. No la tenemos. Decir que cuando Cristo fue tentado en todo significa que Cristo no tuvo una tentación que yo no haya superado. Es, vuelvo y repito, una locura de argumento. ¿Ustedes creen que Cristo tuvo tentación a la heroína? Como algunos de nuestros jóvenes. No, en el tiempo de Cristo no había heroína. ¿Ustedes creen que Cristo tenía la tentación de pasar horas mirando pornografía en el teléfono celular? No había teléfono celular en el tiempo de Cristo. Entonces, no me venga a mí con la locura de, yo tengo la tentación de ver pornografía en el celular. Ay, resiste, que Cristo tuvo la misma tentación y él la venció. ¿Tuvo Cristo esto? Pero déjenme explicarle algo con respecto a la naturaleza de la tentación. Que como uno tiene su propia idea, uno tiende a obviar la información bíblica sobre cómo funciona el tema de la tentación. Mire lo que dice Santiago. Un par de páginas ahí hacia atrás de Hebreos, llega a Santiago 1. Dice,
Santiago 1 dice lo siguiente, versículo 13, versículo 13 en adelante. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado. ¿Están leyendo, hermanos? Dios no puede ser tentado. Dios no puede ser tentado por el mal. Ahora, dice Pablo en Romanos 9:5 que Cristo es Dios por encima de todas las cosas. En Filipenses 2:6 que Cristo es igual a Dios. En 1 de Timoteo 3:16 que Dios se hizo carne. ¿Cristo era qué? ¿Cristo era qué? ¿Cristo era Dios, hermanos? ¿Cristo era Dios? Ok, Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Lo leyeron? Pregunto. Entonces usted me va a decir a mí, que Cristo fue tentado a hacer lo malo. Y ahora, una pregunta sencilla. Tú trajiste el libro, ¿verdad, Arnaldo? Del tuyo, de Dame tu bendición. Yo le voy a regalar un libro. Le voy a regalar un libro al que me responde esta pregunta. Mencióneme un caso. Uno. Comience con Mateo 1 y termine con Juan 21. Los 4 evangelios. Mencióneme un caso en el que Cristo fue tentado a hacer lo malo. Dígame. Sí, eso es lo que dice el texto, que Dios no es tentado a hacer lo malo. Un pasaje, uno. Entendemos mal por violación a los mandamientos, ¿no? No a lo que usted supone. Muy bien, a ver aquí, Yariel. En el desierto, ¿Satanás lo hizo? Muy bien. Si postrado te daré los reinos de este mundo. Pero eso era una tentación para el creador del universo. ¿A Cristo que era el dueño del universo? ¿Alguno de ustedes recuerda algún momento donde Cristo se vio tentado a, tengo que hablar una mentira? ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan ustedes algún momento donde Cristo salió como José, corriendo, porque iba a estar a sola con una mujer y podían... No tengo que salir corriendo porque me tienta la mujer, me voy. ¿Ustedes han leído eso? Pero nuestra mente es creativa y nuestra mente se inventa las tentaciones que Cristo venció. Y yo me imagino a Cristo que le traen una bandeja de chicharrón y Cristo, se me agua la boca, pero no puedo comer chicharrón. Y yo me imagino a Cristo en el pozo a las 2 de la tarde, al mediodía con la señora sola. Cristo, es que no puedo, me voy corriendo porque voy a estar solo con esta mujer y voy a terminar pecando. Nosotros no vemos eso en la Biblia, hermanos. Está en la imaginación suya, mía o de algún predicador, pero en la Biblia eso no está. ¿Por qué? Bueno, porque el texto siguiente dice claramente de Santiago que cada uno, y este texto no le gusta que se lo lean a los últimos generacionistas, porque este texto desafía su concepto de pecado. Porque para el último generacionista tiene una versión muy reducida del pecado y para ellos el pecado es solo un acto. Pecado es yo robarme este celular. Si yo deseo robármelo, pero no me lo robo, no pequé, porque no cometí el acto. Pecado es yo acostarme con una mujer y estar con ella en la cama. Desearle en mi corazón no es pecado, porque para ellos el pecado es un acto. Pero sucede que el discurso más elemental, el más básico, el que un niñito de la iglesia se puede aprender, entiende claramente que la propuesta de Jesús es que el pecado, más que un acto,
es una condición interna. Tú no te acuestas con la mujer, pero Jesús dice, ya adulteraste con ella, ¿dónde? En tu mente, porque el pecado no está afuera. Como vemos que el pecado es un elemento externo a nosotros, es muy fácil pararnos frente a Jesús y decirle, ok, todo eso mandamiento yo lo guardé, porque es muy fácil ponerle un checkmark a cada uno de ellos. Pero cuando yo miro el pecado, no como un estado, sino como una condición, el problema es mucho más complejo. Y Santiago apunta al pecado como una condición. Cuando él dice, cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Nosotros creemos así. La tentación la tiene Satanás allá. Si yo no vengo de donde está Satanás, yo no voy a tener ningún tipo de tentación. Porque estamos viendo la tentación hacia afuera. Hacia afuera. Pero uno, dice Santiago, ¿verdad? Usted puede creer lo que quiera, pero dice Santiago, no digas que fue Dios, que fue el diablo el que te tentó. Tú, de tu propia pasión, fuiste, dice Santiago, ¿qué hermanos? Atraído. O sea, la tentación está allá. Mi concepto es, el diablo anda detrás de mí buscándome y el pobre diablo detrás de mí yo huyéndole. Pero el texto dice, hay un problema interno en ti y ese problema es el que hace que tú seas atraído a la tentación. Y si ustedes no son hipócritas, usted sabe que eso es así. Usted lo sabe. Usted sabe a qué usted ha atraído. Usted lo sabe. Usted sabe qué es lo que lo seduce a usted. Usted lo sabe. ¿Sabe cuál es tu gran locura? Tu gran locura es, a mí no me seduce comer carne de cerdo. Y entonces cuando tú ves a alguien comiendo carne de cerdo, te rasga la vestidura. ¿Y cómo puede pasar eso así? Y aquello y lo otro. Porque no es a lo que yo me siento atraído y seducido. Pero eso no indica que tú mismo no sabes qué te atrae. ¿Y cuál es tu lucha? Aquí viene el principio con respecto a Cristo. Si la tentación apela a lo que hay dentro de ti, según lo que establece Santiago, cuando yo miro las tentaciones de Jesús, yo me doy cuenta que no se parecen en nada a las mías. En nada. Hermano, y no podemos decir eso porque Jesús fue tentado en todo, igual que nosotros. Le voy a regalar otro libro. Dígame, ¿cuándo usted fue tentado a convertir piedras en pan? Dígame. Pónganlo, como es que dice Arnaldo, pónganlo en las redes, escríbanlo. Yo fui tentado, pónganlo. ¿Usted fue tentado, alguno de ustedes ha sido tentado a convertir piedras en pan? ¿No, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay nada en usted que lo seduzca, que lo mueva a convertir piedras en pan. Satanás está apelando a lo que hay en Cristo. ¿Qué hay en Cristo? En Cristo hay poder para convertir piedras en pan, ¿sí o no? Ah, bueno, pues a eso te tiento. Cuando venía llegando aquí al lugar, le pregunto al pastor Joali Vargas, ¿y qué es eso? La torre esa que está ahí. Entonces me dice Joali, yo creo que los muchachos se suben ahí, hacen rock climbing y escalan y esto y aquello y lo otro. Una preguntita. Porque la torre me parece a mí lo suficientemente alta como para que usted quiera tirarse. Y entonces, antes de tirarse,
sentir que el pecho se le revienta con una gran tentación, darle órdenes a los ángeles para que los retengan mientras usted va cayendo. ¿Alguno de ustedes ha sentido esa tentación? ¿No han sentido esa tentación, hermano? Entonces, no me diga que la tentación de Cristo es igual. Es semejante porque el principio es el mismo. Satanás apela a lo que hay dentro de mí para seducirme, y Satanás apeló a lo que había dentro de Cristo para seducirlo. Pero Satanás no está apelando a la pasión pecaminosa de Cristo. Satanás, porque no lo tiene Cristo. Satanás está apelando al poder divino que hay en Cristo para decir a los ángeles, vengan y socórranme y ayúdenme. ¿Captan el punto? Hermanos, ¿captan el punto? Eso es lo que la Biblia dice, no lo que yo me imagino, no lo que yo supongo. Eso es lo que la Biblia dice claramente. Por lo tanto, cuando San Pablo dice que Cristo se hizo y Dios envió a Cristo en semejanza de carne de pecado, Pablo está introduciendo un concepto teológico sumamente profundo. Cristo era un ser humano, 100%, Romanos 1 dice que era del linaje de David según la carne. Pablo le dijo a Timoteo que Cristo, Dios se hizo carne, o sea, eso no está en duda, pero su carne no era igual a la mía. Y viene una razón bíblica de por qué. El concepto carne no solamente se limita a naturaleza humana. O sea, cuando el texto dice en Romanos 1 que Cristo era del linaje de David según la carne, lo que está diciendo es que Cristo era un descendiente de David. Cuando Juan 1:14 dice que el verbo se hizo carne, lo que el texto está diciendo es que el verbo se hizo un ser humano. Hebreos 2 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo. La carne alude a ese aspecto, a mi humanidad. Pero hay otro componente que encierra el significado de la palabra carne. Vaya conmigo al libro de Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 19 en adelante. Gálatas 5, 19. ¿Lo tenemos? Manifiestas son las obras, y noten ahora, esta pregunta es fácil, yo creo que ahora sí se van a tener que ganar el libro. Noten la combinación que hace Pablo. Pablo va a mezclar dos tipos de obras de la carne, dos tipos. A ver si usted me dice cuáles son esos dos tipos. A ver si usted me dice. Adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, orgías y cosas. ¿Son iguales el adulterio y el chisme? ¿Son iguales? Por eso Pablo dice son semejantes. Que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero tengo media hora explicando ese texto. Vamos a atender una sesión de preguntas. Te lo voy a volver a aclarar. Manifiestas son las obras de la carne. Adulterio. Un acto. La lujuria es un acto. Las contiendas, los pleitos, usted y yo nos fajamos a discutir. Es un acto. ¿Y la envidia? Notan cómo
Pablo es cuidadoso y dice, hey, para los que creen que las obras de la carne nada más son los actos que usted puede contabilizar, cuidadito, porque hay una serie de actos que se producen en la carne que no son contabilizados. La codicia, pero están ahí. Ninguna junta, Oscar, tú que eres un pastor de gran experiencia, ¿te ha tocado disciplinar a un envidioso? ¿Y a un orgulloso, Daily? ¿Pero hemos disciplinado a un orgulloso? Ni siquiera a los chismosos nosotros disciplinamos. Pero Pablo, cuando habla de carne, Pablo está aludiendo a una materia que es capaz de tener pecados visibles y pecados que son también ¿cómo? Invisibles. Ya una pregunta. ¿De verdad alguno de nosotros se atreve a decir que Cristo sintió envidia? ¿Que hubo lujuria en Cristo? ¿Que hubo orgullo en Cristo? Cuando Pablo entonces dice que Cristo vino en semejanza de carne, Pablo quiere que nosotros entendamos, hey, Cristo era un ser humano igual que tú, sí, es cierto. Pero hay aspectos de la carne que son propios de tu naturaleza que tú no puedes atribuir solo a Cristo. Porque tú no puedes decir que Cristo era un ser lujurioso. Tú no puedes decir que Cristo era un ser envidioso. Tú no puedes decir que Cristo era un ser orgulloso, egoísta y todas esas cosas que nadie puede ver, pero que todos sabemos que la tenemos en lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, por eso Pablo dice, no, él era semejante a la carne de pecado, pero no igual, porque si lo hago igual, entonces tengo que decir que Cristo también era lujurioso, como lo somos nosotros. Fue tentado en todo según nuestra semejanza. Muy bien. Una breve ponderación de la palabra todo en la Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un texto muy mal utilizado, por cierto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Significa eso que bajo esa excusa de que yo todo lo puedo, voy a decidir y me voy a Dominicana nadando? Porque yo todo lo puedo. Ese todo tiene una limitación. Primera de Corintios 10, Primera de Corintios 8, los adventistas cuando estamos dando estudio bíblico, de todo lo que se vende en la carnicería, dice Pablo, compren de todo, de todo, de todo. Ni siquiera pregunte, de todo. Y los adventistas, óigame bien cómo venimos los adventistas, nosotros adventistas decimos, no, es que ese todo tiene una limitación. ¿A qué se limita ese todo? Decimos nosotros. A lo que se puede comer, decimos nosotros. A lo que se puede comer. A lo que dice Levítico 11 y Deuteronomio 14. Si en la carnicería te están ofreciendo ratón, eso queda fuera. Porque el todo de Dios excluye lo que Él te ha dicho ya que tú no puedes comer. O sea, nosotros sabemos que el todo es limitante. Yo no puedo entonces tomar el todo, que Cristo fue tentado en todo, queriendo decir con eso que Cristo tuvo exactamente la misma tentación que tengo yo hoy en el siglo XXI. A los que nos gusta el básquetbol, probablemente anoche tuvimos una gran tentación. Cristo no la tuvo. Cristo no supo lo que es LeBron está jugando. ¿Y qué va a pasar? Cristo no supo lo que es eso. Entonces, ese todo no significa que está hablando cualitativamente de todas las tentaciones que yo experimenté. Por eso el texto agrega, en todo según nuestra semejanza. ¿Y cuál es la semejanza? La semejanza es que toda tentación comienza apelando a lo que hay en ti. Y en ese sentido, Cristo fue tentado como yo. El diablo me tienta apelando a lo que hay en mí. El diablo me tienta apelando a lo que hay en mí. Y el diablo tentó a Cristo apelando a lo que había en Cristo. En mí hay lujuria,
pero en Cristo lo que había era poder divino para convertir el agua en vino, para convertir el pan en piedra. O sea, Cristo tenía algo que yo no tengo. Y Satanás lo que hace es tentarte a ti con toda su fuerza en lo que él sabe que tú eres atraído y seducido. Jesús no podía ser seducido a tener relación con una mujer, vuelvo y lo repito, pero podía ser atraído a convertir la piedra en pan porque él tenía el poder para hacerlo. Entonces, el todo según nuestra semejanza está hablando en cuanto a la manera, la estrategia, la forma en la que Satanás ejecuta ese proceso de tentación hacia cada uno de nosotros. Retomemos otra vez el punto. Pablo marca la distancia. No es igual. Pero vino y logró lo que era imposible para la ley y para mí conseguir. ¿Recuerdan la primera parte de Romanos 8:3? Por cuanto lo que era imposible para la ley, porque era débil según ¿qué? Según la carne. Ahora viene Pablo y dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, logró que la justicia de la ley se cumpliera en mi vida. Yo oigo poca gente predicando. Por eso yo no me baso en lo que yo oigo de los últimos generacionistas, porque te cambian el discurso de paso. Tú lo agarras y te dicen, no, eso es lo que yo estoy diciendo, lo que estoy diciendo es lo otro. Pero lo que está escrito, no hay manera de usted odiarlo. Lo que está escrito, no lo que andan diciendo, lo que escriben. Y usted toma, por ejemplo, a uno de los grandes representantes de la teología de la última generación entre el adventismo, Larry Kilpatrick. Larry Kilpatrick dice claramente, si yo tomo Romanos 8:3, como lo hemos explicado aquí, que la semejanza de carne de pecado implica que Cristo no era igual a mí, entonces dice él, eso es lo más injusto que pudiera ocurrir, porque eso dice que Cristo tuvo una ventaja sobre mí. Y si Cristo tuvo una ventaja sobre mí, entonces es injusto que Dios me demande a mí lo que Cristo hizo porque era superior a mí. Bueno, comencemos por parte. Dios no te ha demandado a ti que consiga la justicia de la ley. Eso es un invento que usted se ha hecho. Dios a usted no le ha demandado eso, porque Dios sabe que usted no puede. Dios sabe que usted no puede. Y porque usted no puede fue que mandó a Cristo. O sea, no me diga, ay, es que Cristo tenía ventaja porque yo tengo que hacer lo que Cristo hizo. No, es que ese es el punto, que usted no tiene que hacerlo. Usted no tiene que hacerlo. Pero ahorita te voy a explicar por qué. Pero imaginémonos que es cierto, que hay una ventaja. Voy a ilustrarlo con algo que para mí es más conocido. La zona más pobre de Dominicana es la frontera con Haití. Ustedes van al otro extremo, a Punta Cana. Es muy lindo Punta Cana, tiene pedacitos que parece que usted está en Miami, pero no. Si se va al otro extremo, entonces va a ver exactamente lo contrario a lo que ve en Punta Cana. Pobreza, suciedad, enfermedad, poco servicio sanitario, no hay agua potable. Yo viví 4 años de mi niñez en la frontera con Elías Piña. Viene Cristo vive en el cielo. Vive en el cielo. Y yo vivo aquí en la tierra. Imagínense que uno de ustedes, ya acostumbrado a 40 años aquí en Estados Unidos, ya no recuerda nada de Cuba, ni de Dominicana, ni de México, ni de El Salvador, que ahora te agarran a ti, y te ponen en la frontera de República Dominicana con Haití. Y te ponen a ti ahí. Y ahí están los dominicanos acostumbrados a tomarse el agua de la llave sin filtro. Y ahora te toca a ti tomarte el agua de la llave sin filtro.
Ahí está el dominicano que se para en la esquina y le dice a la señora, fríame un pedacito de embutido, deme este pedacito de yuca, ahí con las moscas, el perro al lado, y llega usted también a pedir esa comida. ¿A quién le va peor? ¿Al que viene de fuera o al que vive ahí diariamente esa realidad? ¿Quién tiene la ventaja? ¿Quién tiene la ventaja? Pero a algún científico del adventismo se le ocurre pensar, óiganme, Cristo está en el cielo, oyendo cada día, santo, santo, santo. Las 24 horas del día, los seres celestiales alabándolo, respirando la atmósfera celestial, la belleza del cielo, y de repente lo tiran a este mundo sucio, pecador, rastrero, lleno de inmundicia. Y usted me va a decir a mí que Cristo tenía más ventaja que tú. ¿Captan el punto? Es como que usted me diga que el puerco y yo, si nos tiran al lodo, que yo soy más feliz en el lodo que el puerco. El puerco es feliz en el lodo. Hermano, ustedes y yo somos felices en nuestro pecado. Cuando a Cristo lo tiraron en este mundo de pecado, tiraron a Jesús en una pocilga. No me diga que Jesús andaba con ventaja, porque no la tenía. Por eso, Cristo entonces finalmente logra algo interesante. Logra cumplir la ley, obedeció perfectamente la ley. Por eso el texto de Hebreos agrega que en él no hubo pecado, nunca pecó. Hebreos 7 dice que él era más sublime que los cielos, santo desde el vientre de su madre. Y entonces Pablo dice que porque Dios envió a Cristo, por ese acto, ahora la justicia de la ley se cumple en nosotros. ¿Quién es el que logra que la justicia de la ley se cumpla en mí? Si la justicia de la ley yo la hubiera podido conseguir por mi obediencia, entonces Pablo no hubiera dicho que había una imposibilidad en la ley para darme esa justicia, y tampoco había dicho que debido a mi naturaleza pecaminosa había una debilidad en mí para conseguir esa justicia. Pero si ni mi naturaleza pecaminosa me permitía conseguirla y la ley no me la daba, porque la función de la ley no es dar justicia, entonces Dios encontró la manera para que el pecador recibiera la justicia de la ley, y esa manera fue la obediencia de Cristo. No es la mía, no es la mía, no es la mía. Yo sé que eso te está dando duro, te está chocando. Sí, es cierto, porque es que el adventista tiene 200 años enseñando una religión legalista, totalmente legalista. Hemos querido hacer tanto énfasis en lo que nos diferencia, que hemos caído en una herejía con lo que respecta a la salvación, atribuyéndole a la ley una función que Dios nunca le dio. Se lo voy a ilustrar porque yo sé que ahorita 7 de ustedes van a andar locos con estos conceptos. Pero mire, con una ilustracioncita muy clara, muy clara. El pueblo de Dios recibió la ley antes de salir de Egipto o después de salir de Egipto. La recibió después. Entonces Dios lo sacó de Egipto sin haber guardado la ley. ¿Ves cómo ustedes se chocan de una vez? Porque para ustedes hay que guardar la ley para salir y recibir la salvación.
Pero el texto es muy claro. Dios no le exigió al pueblo obediencia a la ley en Egipto porque no podía el pueblo guardar la ley en Egipto. Para que el pueblo pudiera guardar la ley, tenía que experimentar la liberación, tenía que salir, recibir la muerte del Cordero, y después de eso el pueblo estaba en condición de recibir la ley. Porque la ley no es para el que está esclavo. La ley es para el que está libre. Yo no obedezco para ser libre. Yo obedezco porque ya Dios me liberó. Yo obedezco porque ya Cristo me dio a mí lo que yo no podía conseguir, la justicia de la ley, y me la dio sobre la base de sus méritos, no sobre la base de los míos. Miren cómo lo cierra Romanos 5. Te lo voy a decir de nuevo ahora con la Biblia. Y luego vamos a pasar a una sesión de preguntas de unos 20 minutos. Romanos 5. Romanos 5. Uno de los ejes clave de la teología de la última generación. Vuelvo y repito, yo no sé lo que dicen los predicadores. Yo sé lo que ponen por el texto escrito ellos. Y una de las cosas que ellos dicen, M.L. Andreasen, por ejemplo, en el capítulo titulado La última generación de su libro El santuario y su servicio, él dice lo siguiente: la última generación es la que vindicará a Dios, porque la última generación hará lo que ninguna generación hizo: obediencia perfecta a la ley de Dios. Y textualmente dice el pastor Andreasen: el honor de Dios depende de la obediencia de su pueblo. Muy lindo y muy bien, muy inspirador, y esto y aquello, lo otro. Pero usted no va a encontrar nunca un texto bíblico, uno, donde el honor de Dios dependa de la obra de su pueblo. Ustedes recuerdan una historia de Gedeón. Gedeón se apareció con un ejército grandísimo. ¿Ustedes recuerdan la frasecita que Dios le dijo a Gedeón? ¿Cómo que dice Arnaldo? Para que no piensen que fue por su mano, Gedeón, vamos a sacar gente aquí. Porque yo no es verdad que voy a dejar que los israelitas digan y derrotamos a los madianitas por nosotros. No. Dios no comparte su gloria con nadie. No la comparte. Y entonces, miren, es que Pablo es tan simple, tan claro, sin dar tantas vueltas y sumas y restas y multiplicaciones. Pablo dice así, oigan bien, Romanos 5, 16 en adelante, voy a leer. Dice así la palabra de Dios: así como por la transgresión de ¿cuánto? De uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de ¿cuánto, hermano? Hermano, ¿por la justicia de cuánto? Por la justicia de los adventistas, por la justicia de la última generación, por la justicia de los que se creen perfectos, por la justicia de dos, por la justicia de ¿cuánto? Eso me da en el ego. Entonces, Dios, ¿tú me estás diciendo que mi justicia no es tomada en cuenta? Tú me estás diciendo, Señor, que mi obediencia. Y tú sabes las cosas que yo he dejado, Señor. Y ahora tú me dices a mí que no es por mi justicia. Pero Dios se lo dijo a Israel en Deuteronomio 7, en Deuteronomio 9. No es por tu justicia que yo he echado a las naciones. No. Es que Dios nunca ha funcionado así. Dios nunca ha funcionado así. Es por la justicia de uno que vino a todos los hombres, la justificación que produce vida.
Y más adelante en el versículo siguiente dice, así como por la desobediencia de un hombre vino, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Por qué obediencia yo logro conseguir la justicia que me da la ley? ¿Por qué obediencia? ¿Por la mía? ¿Por la mía? Pablo dice, ¿verdad?, que es por la de Cristo. Bueno, pero es que yo leí una cita de mensajes selectos que dice que es por mi justicia. No, usted está leyendo mal. Usted está leyendo mal. Porque no puede contradecir a lo que dice el texto bíblico. Y si hay alguna declaración que contradice el texto bíblico, entonces ya usted sabe cuál es la que tiene que dejar fuera. ¿La de la Biblia o la de la otra? Miren cómo se asustan ustedes. Pero yo se lo voy a decir. Si algún día usted encuentra una declaración de Elena de White que contradice la Biblia, eso es muy sencillo. Usted deja la declaración de Elena de White. Eso es así. Punto, eso es así. Pero Pablo es muy claro. Es la obediencia de Cristo la que me hace a mí justo, lo que indica que mi obediencia no tiene como propósito producir en mí justicia, porque yo no puedo producirla. Y cierro con esto. Si la justicia es un atributo divino, si la santidad es un atributo divino, eso indica que de la única manera en la que el ser humano puede participar de la justicia y de la santidad es si Dios decide compartir ese atributo con nosotros. Pero José Bate decía, en uno de esos episodios heréticos que se le metían al pastor Bate, él decía, la observancia del sábado santifica el alma. Pero es que el sábado no tiene santidad inherente. El sábado no es santo. Dios le dio santidad al sábado. El sábado no comparte santidad con nadie porque el sábado no tiene santidad. El único que puede darme a mí santidad fue el mismo que le dio santidad al sábado. Pero a veces nosotros creemos que la santidad es algo que yo puedo generar. Creemos que la justicia es algo que yo puedo generar. Creemos que la perfección es algo que yo puedo generar y no. De hecho, el pecado comenzó en seres santos, justos y perfectos. El argumento de, claro, Jesús tenía más ventaja que yo. No, eso no es un argumento. Porque Satanás era el sello de la perfección y pecó. Adán y Eva eran buenos y buenos en gran manera y pecaron. Lo que indica que atribuirse perfección no significa que usted no puede pecar. La perfección bíblica nunca está vinculada a la impecabilidad. La perfección bíblica no es sinónimo de impecabilidad. El perfecto puede pecar y si no, pregúntenle a Satanás que era el sello de la perfección. ¿Entendieron, hermanos? Cierro con esto y paso a la sesión de preguntas. Hay algo imposible para la ley: darme justicia. No puede dármela, porque cuando la ley me mira a mí, la ley dice, pero tú me transgrediste, entonces a ti lo que te toca es dar que yo te mate. No me pidas justicia, yo tengo que matarte. Entonces, la ley no puede darme justicia. Mi obediencia a la ley no me atribuye justicia, porque la ley no es su función dar justicia. Por eso Pablo dice, hay algo que era imposible para la ley: darle justicia al ser humano. Número 2, Pablo dice que el otro problema es que mi carne es débil. Mi carne no puede estar en armonía con la ley porque el conflicto mío se traduce en actos y en pensamientos. Así que si llegara un punto en el que yo puedo decirle a la ley, ya yo te cumplo, la ley viene y me dice, sí, pero tu obediencia presente no puede perdonarte ni librarte de los pecados pasados. No puedo.
Entonces viene Dios y dice, resolvamos ese problema. Que vaya Cristo a la tierra. Que Cristo cumpla perfectamente la obediencia de la ley. Que Cristo derrote al pecado en todas sus formas. Y que ahora la justicia y la victoria de Cristo se le atribuyan por la fe a mi pueblo. Y ahora mi pueblo tiene la justicia que consiguió no sobre la base de su conducta, sino sobre la base de la fe en Cristo Jesús. Como dice Efesios capítulo 2, por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, es don de Dios, para que nadie se gloríe. Preguntas. Bastante de acuerdo con casi todo lo que usted dice. Pero lo que estamos en diferencia no importa. Lo que hay que exaltar, como dice el pastor, en lo que estamos de acuerdo. Y estoy bastante de acuerdo con todas esas cosas. Pero yo me considero, y me voy a tirar en el medio de todo, yo soy un poquito con la idea de la última generación. Y como usted no escucha a los predicadores, yo le voy a decir el concepto esencial de la última generación, porque yo me leí el libro hace muchos años, yo leí el libro. Es que yo no estoy aquí diciendo lo que dice un predicador, sino lo que está escrito. No, es para que usted me aclare un punto. Por Ok, eso que le dime. digo, no estoy, sí. La pregunta es, nosotros creemos de que, o usted cree que Jesús está en el santuario celestial y Jesús va a salir un día del santuario celestial. ¿Esa es la pregunta? Sí. Muy bien, ok. Perfecto, dice Romanos 8.1, Hebreos 8.1. No, tenemos, Hebreos 4, ¿verdad? Tenemos un sumo sacerdote en los cielos que se compadece de nuestras debilidades. Hebreos 8 dice claramente que tenemos un sumo sacerdote en el templo celestial. Apocalipsis 8, Cristo en el templo celestial mediando con las oraciones de los santos. Y Apocalipsis 15 presenta el momento en el que se cierra el templo, ya se acaba la mediación de Jesús, sale del santuario y comienza el derramamiento de las plagas. Así que la pregunta concreta, si yo creo que Cristo está en el santuario celestial, sí. Si creo que va a salir del santuario celestial cuando concluya su ministerio, sí. Pero me da la impresión de que esa no era la pregunta. Bueno, pero entonces a la pregunta, porque es que tenemos poquito tiempo. La esencia de la última generación es, porque le digo que yo tengo un poco Sí. esa tendencia, Dale. es de que creemos en el perfeccionalismo. Ajá. Y la razón por la cual creemos en el perfeccionalismo es porque creemos de que Jesús un día va a salir del santuario celestial y por ende tenemos que vivir un tiempo libre de pecado, no por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo, Ok. por lo que usted predicó. Muy bien. Porque estoy de acuerdo 100% con Ahora, eso. ahora voy, porque ese no fue el tema mío, no era la perfección. Pero bien, la Biblia sí habla de una perfección, no de perfeccionismo. La Biblia sí habla de una perfección. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, Pablo dice, no que lo haya alcanzado. Óiganme, Pablo, pero yo vuelvo y repito, yo me remito a Pablo, a la Biblia. Yo en este tipo de cosas no me voy a otra fuente. La Biblia. No que lo haya alcanzado, Filipenses 3, 13 en adelante, 12 en adelante. No que lo haya alcanzado ni que yo sea perfecto, pero prosigo a la meta. Y luego al final dice, y nosotros, los que somos perfectos. Entonces, Pablo tiene un concepto muy distinto al absolutismo de la última generación. Porque para Pablo la perfección no es un punto, la perfección es un viaje. No es que yo sea perfecto ni que lo haya alcanzado, pero prosigo. ¿Cuál es el punto de la última generación? El punto es este. Cuando pasan 4 o 5 años, los que tenemos mucho tiempo en la iglesia sabemos que es así y sabemos los nombres. Pero cuando pasan 4 o 5 años, nos damos cuenta que ese predicador era un súper delincuente. Con 4 o 5 mujeres, que traficaba con esto, que se robaba aquí, que se robaba allá.
y mientras él robaba y se daba la vida, venía y se paraba en un púlpito, hermanos, hay que ser perfecto y no se puede pecar. Yo tengo que decidir a quién le creo, a ese tipo, o le voy a creer a Pablo que dice, bueno, yo Pablo, yo, que es más grande que cualquiera de los que estamos, más lo que tú, Arnaldo, más lo que Arnaldo. ¿No? Pablo dice, no es que ya lo alcancé ni que yo sea perfecto, pero sigo avanzando. Ahora, miren esto, hermanos. Analízate a ti mismo, analízate a ti mismo. No permita que sea el otro el que te imponga tu religión. Analízate a ti mismo. Comenzaste tu experiencia cristiana hace 15 años atrás, 10 años atrás, 5 años atrás. ¿Tú recuerdas dónde la comenzaste? ¿Tú la recuerdas? ¿Tú la recuerdas cómo tú comías? ¿Tú la recuerdas cómo tú comías? Pero ahora tú dices, ¿sigo comiendo igual o mejoré? Por lo menos el cerdo, ¿verdad? Y el cangrejo y eso quedó ¿dónde? Quedó atrás. Antes yo vivía todos los sábados en la noche en una discoteca. Hoy sábado en la noche voy a ir a jugar fútbol y avancé. Antes yo tenía 3 mujeres, ahora solamente tengo una. Avancé. Tengo una. Avancé. Antes yo era muy sucio en los negocios, pero ya avancé. Ahora, tú miras hacia atrás, ¿avanzaste o no avanzaste? Y te hago una pregunta, ¿pero no sigues batallando con otras cosas? Porque que el diablo, y tú crees que el diablo va a decir, oh, ya venciste el alcohol, ay, te voy a dejar tranquilo, ya. No tengo que buscar otra cosa para molestarte. Entonces, por eso Pablo dice, no es que lo haya alcanzado ni que lo sea, pero yo estoy avanzando. Yo estoy avanzando. Tú no me vas a venir a decir a mí que yo tengo que estar en el mismo punto que tú. Yo voy avanzando. En Efesios 4, Pablo dice que los dones han sido dados para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la estatura del hombre perfecto. Pero tenemos que llegar. ¿Significa eso que todos estamos en el mismo nivel? Miren cuál es uno de los grandes problemas del perfeccionista. El perfeccionista duerme con una mujer que no es la de él. Pero si yo me arreglé la barba, entonces dice que es pecado porque me arreglé la barba y le estoy dando mucha importancia a la apariencia exterior. Entonces el perfeccionista quiere que yo viva como él vive. Y no, yo no estoy llamado a vivir como tú vives. Mi experiencia cristiana es mi experiencia cristiana. Y yo voy avanzando con la ayuda de mi Señor. Y voy creciendo. Y hoy derroto un pecado, pero mañana Satanás me levanta otro y también tengo que derrotar ese otro. Entonces, yo creo, hermano, para que no quede duda, yo creo que en Cristo Jesús todo pecado puede ser derrotado. Pero yo creo que ese último generacionista, usted y yo, hoy tenemos un pecado con el que estamos luchando. Entonces, una cosa es que todo pecado puede ser derrotado y otra cosa es decir, pero ya yo lo derroté. Seguimos. Sí. Pero más abajo habla del Espíritu. Y ahí dice que si vivimos por el Espíritu, se dice que, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Correcto. Y deseos. Entonces, si la carne demanda, el Espíritu produce. Usted dijo que nosotros no podemos producir justicia. Sí. Pero el Espíritu me dice a mí que yo puedo producir amor. El texto no dice eso. Mira cómo dice el texto. Sí. El fruto del Espíritu es amor. Entonces, ¿quién es el que produce el fruto? El Espíritu. Ok. Pero en mí. Sí, pero es el Espíritu que lo produce. Ok. No tú. Ok. Tú no eres capaz de producir nada. Pero el Espíritu me ayuda a el Espíritu lo produce en mí. Exacto. Ok. Entonces yo crucifico la carne. Ahora, el Espíritu. El Espíritu. Okay. Espíritu. Ahora otra cosa. Usted también habló de Jesús que pecó. No, que no pecó. Que no pecó, ok. Sí. Pero Jesús se cansaba. Correcto. Jesús sentía sueño. Correcto. Jesús tenía hambre. Correcto. Jesús se enojaba. Entonces, usted me podría explicar, porque quizás la gente se confunde en las debilidades.
esas de Jesús, Correcto. que son de nobles. Perfecto. Y el pecado en sí, quizás de pronto la gente piensa porque Jesús se cansaba era pecado. Exactamente. Porque quizás de esas cosas. ¿Usted me podía explicar un poco Usted más ha de dicho eso? algo sumamente interesante, porque el texto dice que Cristo vino en carne. Cristo vino en carne, lo que indica que hay aspectos de la naturaleza humana que Cristo tenía, y usted muy bien lo menciona, se cansaba, se agotaba, le daba hambre, tenía sueño, lloraba, se entristecía, tenía angustia, le entraba ansiedad, pero en ese tipo de acciones no se le atribuye pecado. Yo cansarme no es pecado. Yo estar angustiado no es un pecado. Yo llorar no es un pecado. Entonces Cristo recibió lo que se denomina las debilidades inocentes de la entrada del pecado a la tierra. Eso tenía Cristo. Eso tenía Cristo. Pero propensiones al pecado no. Bueno, una pregunta, hermano, antes de la pregunta del pastor Amich. ¿Ustedes necesitarían un par de citas del Espíritu de Profecía para que se le complete esa idea? ¿O con la Biblia fue suficiente? Dale. Préstame la computadora, Arnaldo, por favor. Dale, pastor. No, está en el otro, Sí, yo sé que ustedes son así, el adventista es así. La Biblia se lo dice, pero tiene que decírselo a Elena Juan para después creerlo. Dale, pastor. Solamente quería mencionar de que el hermano mencionaba de que llega un momento en que ya no hay más intercesión por el pecado, pero antes que termine la intercesión, según Apocalipsis 22, menciona claramente que el que es justo siga siendo justo y el malo sigue siendo malo. Por lo tanto, cuando eso termine, no importa el tiempo que pase hasta que Jesús venga, que no está dicho en ninguna parte, el que está justo sigue justo, si ha pecado o no ha pecado, ya ha sido justo, no hay vuelta atrás a ese aspecto. Apocalipsis 22:11. No tengo que preocuparme qué va a pasar en ese momento, si yo ya he sido declarado justo en ese momento. Perfecto, muy bien. ¿Pregunta? Sí, hay una. Ok. Buenas tardes, no es una pregunta como tal, y con esto no estoy diciendo que lo que se está predicando está mal. Simplemente una pequeña observación. Pienso yo, cuando usted toma un punto de valoración a la hora de decir, de comparar el avance del cristianismo, y mencionas varias cosas, que si ya no como la carne de cerdo, que si ya no voy a la discoteca, pienso yo que hay un punto muy importante que a nosotros como adventistas nos debiera identificar más que todo eso. Ajá. Y pienso yo que es el amor a los propios hermanos, el llevarnos bien la unidad, prosiguiendo el tema del pastor Arnaldo esta mañana, porque usted pregunta por ahí, los adventistas, y lo primero que dicen, ¿qué es lo que es? Lo que no comen carne de cerdo, lo que no se bañan los sábados, lo que no hacen esto los sábados. Sin embargo, estamos descuidando el amor al prójimo, la unidad entre los hermanos, y pienso que eso debería ser un punto de partida a la hora de compararnos. Correcto. El avance. Pero yo puse ejemplos de lo que nosotros nos gusta medir. Pero tú tienes mucha razón. Por eso el primer fruto del Espíritu es el amor. En Romanos 5, Pablo dice que Dios derramó el amor de Cristo en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es el Espíritu el que produce ese amor. Pero yo no soy capaz de medir cuánto amas tú a tu hermano. O sea, no hay forma de yo poder medir eso. Entonces es un punto un poquito más cuidado. No me quites mi tiempo, brother. Me quedan 2 minutos. No. Yo estoy mirando mi reloj. No me vas a engañar, Manny. Bien. Un par de citas, hermanos. Un par de citas. Ya Manny me dijo que no le diera más preguntas a ustedes. Pero aquí vienen un par de citas. River and Herald del 1 de octubre de 1889. No podemos explicar el gran misterio del plan de redención. Cristo tomó sobre sí la humanidad para poder llegar a la humanidad. Pero no podemos explicar cómo la divinidad se vistió con la humanidad. Elena de White básicamente ahí está diciendo lo que dijo Pablo, ¿verdad? En que grande es el misterio de la piedad, Dios se hizo carne. O sea, explicar muy bien eso no es tan fácil. En Mensajes Selectos, tomo 3, página 147, ella dice, la deidad no se hizo humana, ni lo humano se hizo divino por la unión de estas dos naturalezas. Ahora escuchen. Cristo no poseía. ¿Cristo qué?
la misma deslealtad pecaminosa, corrupta y caída que nosotros poseemos. Mensajes Selectos, tomo 3, página 147. Lo que Elena de White está diciendo aquí está en armonía con lo que explica San Pablo en Romanos 8. Cristo es semejante a mí, pero no es igual a mí. Cristo era hombre, pero no poseía la deslealtad pecaminosa, corrupta y caída que nosotros poseemos, pues si lo hubiera tenido, Él no podría haber sido una ofrenda por el pecado. En una serie que IATPA está traduciendo, creo que vamos ya por el tomo 8 de Manuscript Release, tomo 16, página 182, dice: la naturaleza combinada con la humanidad lo hizo capaz de ceder a las tentaciones de Satanás. En esto, para los que dicen que Cristo tenía ventaja sobre mí, en esto, las pruebas de Cristo eran mayores que la de Adán y Eva, porque Cristo no tenía una naturaleza corrupta. Y entonces aquí ella hace una combinación. Y ahí volvemos, cuando uno no sabe leer a Elena White. Porque es cierto que el deseo de toda la gente dice que Cristo tomó la naturaleza humana cuando tenía 4.000 años de pecado y que Cristo experimentó los grandes principios de la ley de la herencia. Y entonces, hermano, Elena dice que fue caída. Bueno, ¿qué entendía Elena de White por caída? Noten la diferencia. Vuelvo y le leo la cita. Manuscript Release, tomo 16, página 182. La naturaleza combinada con la humana lo hizo capaz de ceder a las tentaciones de Satanás. En esto, las pruebas de Cristo eran mayores que las de Adán y Eva, porque Cristo tomó la naturaleza caída, pero no corrupta. Hermanos, en Elena de White hay varias declaraciones que pueden ser conflictivas. Pero la Biblia no deja lugar a dudas con respecto a quién era Jesús en términos humanos. El texto más famoso de la Biblia, Juan 3:16, dice: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. ¿Saben qué significa eso? Que Cristo es único. No era como Adán. No era como nosotros, Él es único. Y gracias a esa identidad única, ahora tú y yo tenemos entrada por la fe en Él al reino de su gracia y muy pronto al reino de la vida eterna. Que Dios les bendiga.